Bueno, pues ya estamos en el tiempo de la entrevista. Saben todos los que nos siguen con mucha atención, y espero que así sea, que en el programa, que tiene ese componente cultural, nos gusta hablar de libros, libros de todo tipo. Y en algún momento sí que hemos hablado de la temática infantil, de libros dirigidos a los pequeños, pero que son libros especiales, porque no se trata simplemente de que pasen un ratito entretenido leyéndolos, que también, sino que también les deje un pozo, que les haga reflexionar sobre algunas situaciones a las que van a tener que hacer frente en su día a día. No les doy más pistas, mejor les presento a Ana Coto Fernández para que ella nos explique un poquito el porqué de esta entrevista. Ana, bienvenida. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Dirán los que nos estén viendo, yo a Ana Coto la veo un poquito cambiada respecto a las otras veces que he estado aquí en el programa. ¿Qué te ha pasado? Pues mira, ¿sabes lo que ocurre? Cuando uno escribe sobre niños, al final quiere potenciar un poco esa parte de fantasía que Sí. tiene dentro de uno mismo. Y en este caso, a la hora de escribir el libro, quise introducirme tanto dentro de la historia que de algún modo forma un poquito parte de ella. ¿Eres un personaje más? Sí. Anda. Bueno, voy a rebobinar, voy a echar la vista atrás y les voy a recordar a los oyentes la última visita que tuvimos, la última visita que nos hizo Ana aquí al programa fue para hablarnos del libro Bajo tu luna. No tenía que ver con niños, sino con adolescentes, Sí. pero ya en esa entrevista nos hiciste un adelanto, ¿verdad? Y nos dijo Ana, pues estoy preparando, el siguiente va a ser un libro de literatura infantil porque tampoco me quiero encasillar en un género determinado, Sí. ¿verdad? Y el resultado es ese libro que tienes entre manos. Sí. Es el Club de los Cacamonstruos, que además tiene un título como muy sugerente para los niños, que les encanta todo esto de las cosas que suenan a caca, pis y a todas Sí, estas cosas. es verdad. Sí. Todos los temas escatológicos. Y además tiene muchísimo de monstruos. Entonces tiene zombies, tiene duendes, tiene brujas, tiene vampiros que chupan Sí. energía. Entonces como muy, muy cercano a ellos porque es lo que les encanta Sí. además. Sí. ¿El porqué de este libro? A ver, cuéntame el origen. Pues el origen de este libro era por un compañero de mi hijo mayor, de Alex, que estaba teniendo una fase un poco incómoda en el colegio, estaba teniendo unos pequeños problemas en el colegio Sí. y quise de algún modo hacer un libro donde la fantasía y la realidad se mezclaran de tal forma que igual que él en la vida real ha llegado a superar esos problemas que él estaba teniendo en el cole, nuestros personajes también puedan llegar a hacerlo descubriendo pues verdades que a veces nos pueden resultar chocantes, pero que están ahí. En este caso sería descubrir los secretos de los monstruos Sí. y descubrir su identidad. Porque no queremos desvelar muchos detalles, queremos que se lean el libro. Se van a llevar una buena sorpresa. Según Sí. vayan leyendo el libro, van a comprobar la verdadera identidad de esos duendes, de esos zombies, de todos estos personajes que forman parte de la fantasía, Sí. pero que quizás sí que puedan tener cierta similitud pues, con algunas situaciones a las que los Con niños tienen que situaciones hacer reales, frente. porque en este caso Marco es un niño de 9 años que no quiere ir al cole. No quiere ir al cole pues porque los duendes le roban cosas, los zombies se ríen de él. Entonces cada uno de los personajes del libro le fastidia un poquito. Sí. Entonces es como esa superación de Marco ante esas situaciones y cómo de algún modo él también decide investigar esos secretos de los monstruos. Dice, bueno, los monstruos me están fastidiando, voy a averiguar yo también qué cosas les dan miedo a ellos, Sí. qué cosas no les gustan, y es un poquito de eso, es meterte en la piel de Marco y descubrir a través de un mundo de fantasía la realidad. Porque habrá niños que vayan leyéndose el libro y se vayan identificando con lo que van a encontrar, ¿verdad? Sí. Esa reticencia inicial a ir al cole, porque hay ciertas cosas que, bueno... Que nos fastidian, sí, que nos... sí. Y luego también es esa parte de investigación, ese Sherlock Marco, Sí. que es en un momento dado a través de una búsqueda de un tesoro, cómo puede llegar a descubrir pues cosas muy chulas y cómo puede llegar a descubrir también que las cosas no son como parecen, Sí. pero para bien y también para mal. También para mal. Para ambos. Y luego además es un libro que va totalmente ilustrado. Tenemos que imaginarnos el libro, que son 176 páginas, pero que es totalmente ilustrado a color. De tal forma que es una lectura muy amena, muy rápida y muy colorida. Es que no es lo mismo leerte un libro que solamente está con letras que ir metiéndote en la historia de los personajes. Luego además las ilustraciones son como muy divertidas, tienen mucha movilidad. Es un libro diferente, Sí. pero que también enseña. Es un libro para entretener, pero también para enseñar. Porque esto es importante, mira, lo decía yo al principio de la entrevista, se trata de que los niños lo pasen bien, pero que luego les quede ese pozo, ¿no? Sí, yo creo que estamos quizás a veces un poquito equivocados, que solamente buscamos lecturas para niños y para adolescentes, lecturas que solamente les entretengan y que en el fondo sean más bien vacías. Sí. Porque de algún modo nosotros cuando éramos pequeños teníamos las fábulas que al final nos quedaba una enseñanza. Sí. Eso hoy en día se está perdiendo mucho y es una pena, porque los niños cada vez al final son el pilar de nuestro futuro
y cada vez se están insensibilizando mucho con muchas cosas. Sí. Entonces, quizás el que aprendan a empatizar, el que aprendan a asimilar esas lecturas que ellos tienen y sacar esas segundas lecturas, pues es fundamental. Sí. Les ofrecemos una historia, una imagen del mundo demasiado edulcorada. Ana, tú que Pues en este sí, libro ¿no? y a través de otras veces que hemos tenido oportunidad de hablar, es decir, que está bien hablarles de las Sí. dificultades a las que van a tener que hacer frente, que el mundo no es una nubecita Sí. rosa en la que todo es perfecto. Sí, lo que ocurre es que a veces sí es verdad que los sobreprotegemos demasiado, pero otras veces a veces les lanzamos la realidad que nosotros vemos y quizás es mejor que ellos la descubran. Sí. Es decir, que ellos tengan ese punto de vista que no va a estar contaminado por los perjuicios que podemos tener los mayores, Sí. porque al final muchas de nosotros les transmitimos nuestros perjuicios sin querer, porque Sí. no lo haces queriendo, pero es bueno que ellos sepan ver la realidad y que sepan decidir, que ellos tengan esa capacidad en un momento dado de decidir. Pueden equivocarse, pero es que al final la vida es un aprendizaje, es Sí. el equivocarte para aprender de los errores. Sí. No importa las veces que te equivoques si eres capaz de aprender algo. Ujú. En el tema de la literatura, además en el tema de la literatura infantil, tienes mucha práctica ya no solo como escritora, sino otra faceta que me gusta mucho resaltar y que sé que también a los oyentes cuando te han escuchado en la radio, cuando cuentas que visitas colegios o que visitas institutos, ese contacto con los niños, ¿verdad? Del que se aprende también uno mucho como escritor. Pero muchísimo. Hay que tener en cuenta que nosotros, cuando éramos pequeños, nos imaginábamos a los escritores como personas muy mayores, muy serias, ¿Verdad? muy lejanas. Sí. Y luego al final el tema de la literatura es fundamental, el que los niños lean, el que los adolescentes lean, cualquier tipo de cosa. Luego habrá temas que nos guste que lean más o menos, pero al fin y al cabo si ellos leen aprenden. Sí. Es una forma de educar. Entonces, el poder acercarte a colegios, yo cuando me acerco a colegios de niños o me acerco a institutos, les hablo un poquito pues mi faceta como escritora, mi faceta como editora también, Sí. pero también les cuento cómo en un momento dado los libros pueden tener unas segundas interpretaciones que podemos aplicar al final en nuestro día a día. Sí. Unas enseñanzas, que no solamente es un libro de una historia, que te cuenta una historia, sino que tú te lo puedes trasladar a tu propia historia. Tendrás una interpretación distinta porque cada uno cuando leemos cualquier cosa siempre hacemos una interpretación distinta, pero seguramente te dejará un regusto Sí. dentro Sí. si ves al autor, si te explica el porqué de las cosas, si tú te lees el libro, las redes son Sí. fundamentales, Sí. es decir, el que tú puedas recibir mensajes de tus lectores para bien y para mal, porque hay veces que te dicen cosas que efectivamente tú dices, jolines, pues yo no había caído. Sí. Y tienen toda la razón. Es fundamental. Yo creo que al final de todo se aprende y es fundamental ese contacto directo con los niños, acercarles a la literatura, con los institutos, que quizás se acercan demasiado a las redes sociales a veces Sí. y les perdemos con esa play, con ese... Claro, porque parece que es un mundo que nos sobrepasa, ¿verdad? Y como ellos, Claro. su día a día, los que tenemos ya unos cuantos años más, Sí. yo creo que nos vamos alejando precisamente por eso, porque pensamos que no son cosas de nuestro tiempo. Pero es como incluso cuando estamos muy acostumbrados a estar con los teléfonos móviles, en Majotuluna yo lo hacía ver de algún modo, cómo puedes estar al mismo tiempo tan cerca y tan lejos. Es decir, Sí. estás hablando con la persona que tienes al lado Sí. o tienes muchas personas a tu alrededor y no hablas con Sí. ellas. Y estás con el teléfono móvil. Sí, sí, eso Sí. es fundamental. Entonces yo creo que la literatura, si tú la haces atractiva para los niños, en cuanto a las ilustraciones que tú planteas, en cuanto a los elementos que hay dentro del libro, lo que puede ser un zombi, un duende, una bruja que les encantan, un hada, un elfo, y tú dentro de esa historia metes una historia de superación, Sí. metes una historia de valores, metes una historia que ellos pueden trasladar a su propia vida y llegar en un momento dado a que les dé una ayuda, un clic, en un Sí. momento de necesidad, eso es fundamental. Claro, se convierte el libro, ¿verdad?, en un apoyo en esos Efectivamente, momentos. y es un libro que recordarás, no es un libro que tú te lees y se te olvida y ya está, es un libro que tú vas a querer saber que puede continuar, que tú cuando te ocurra algo, pues puedes trasladar lo que le estaba ocurriendo a Marco, que al final Marco no es ni el niño más torpe ni el niño más listo, es como cualquier niño. Claro, sí. Entonces yo creo que eso es fundamental, no poner héroes muy héroes, ni personas que sean todo les pase y Sí. entonces ya parece como que no van a salir nunca adelante. Yo creo que al final somos todos un cómputo de cosas buenas y cosas malas que Sí. al final hacen el conjunto de lo que somos realmente y que eso es luego lo que nos va a ayudar a seguir adelante, Ujú. el aprender y seguir siempre adelante ante todas las dificultades que nos encontremos por el camino al final. Fíjate que en tus libros siempre hay ese componente social, el que Sí. se trata pues de, efectivamente, de hacernos pensar, incluso pues estamos hablando ahora de los niños, ¿verdad? El que no se quede simplemente con esa historia que les Sí. divierte. En el libro anterior que también comentamos aquí, Bajo tu luna, que tratabas el tema de la adolescencia, Sí. estaban presentes las redes sociales, Sí. la discapacidad,
que también habías abordado en otra de tus historias, ¿verdad? En El secreto del Valle de las Sombras, es que es importante siempre el extraer algunos de estos asuntos, ¿verdad? Que son un poquito peliagudos, pero saber redactarlo de tal manera, ¿verdad?, que se traten. Sí, que se traten con cuidado, con sí, mucho cuidado, que no sea nunca tampoco de forma sangrante. ¿Mm? Porque de algún modo el incidir mucho en los temas de una forma muy sangrante, porque entiendes que así vas a concienciar más a las personas, al final tampoco es bueno porque les va a echar para atrás. Siempre tener cuidado a la hora de tratar los temas. Es decir, en Bajo tu Luna se trataba el tema del bullying a través de las redes, pero con muchísimas metáforas, con una historia de amor, con muchas cosas que para los adolescentes son cercanas. Tú no puedes pretender que ellos entren en una historia si tú no les pones elementos que a ellos les gusten. Es imposible. ¿Y qué ocurre con los niños y con los adolescentes? Yo creo que es lo más difícil de escribir. A mí es lo que más me cuesta. Sí. Porque si tú no eres capaz de captar la atención de ese niño, de ese adolescente en las primeras páginas, ya no se van a leer el libro. El libro puede estar fenomenal y puede luego tener su historia de amor, etcétera, pero si tú desde el principio no les has captado, no les has querido llevar un poquito, has ido tú a su terreno para traértelos a ellos también, no vas a conseguir nada. Entonces, yo, por ejemplo, en el Club de los Cacamonstruos, busqué un título divertido, que a ellos les va a gustar seguro, busqué unos elementos que a ellos les vaya a gustar, para luego que ellos entren en esa historia que yo quiero, porque si no, no entrarían de otra manera. Tenemos que envolver quizás de forma muy bonita para que ellos se sientan atraídos. Son niños, son adolescentes. Entonces ellos no van a dar esas oportunidades que damos los adultos cuando te compras un libro de 50 páginas. Venga, a ver si venga, voy a seguir leyendo a ver si luego la historia me engancha, ¿no? Sí, tienes que engancharles desde el principio. Y tienes que ponerle muchas cosas que a ellos les gusten. ¿Y esto cómo se hace? Se saca uno el niño que lleva dentro, porque todos todavía yo seguimos recordando cómo éramos de niños. Exactamente, echa uno mano de los que tiene a su entorno, que en tu caso son 3 niños. Efectivamente, yo tengo 3 niños, uno de 11, otro de 5 y otro de 1. El de 1 ya ha roto todos los esquemas. El de 11, bueno, genial. ¿Tú sabes la gratificación que es como madre incluso? ¿Por qué le has dado a leer el libro? Hombre, claro, muy bien, él capítulo a capítulo, luego lo empezó otra vez y ya se lo está leyendo otra vez del tirón. Pues yo le ponía a ver qué es lo que él interpretaba. Y si había expresiones que él no entendía, estaba claro que no tenían que estar. Porque si tú intentas poner un lenguaje súper culto, súper elaborado en un libro para niños que ellos no lo van a entender, probablemente les parezca aburrido. Aburrido, no lo dejarán, no lo entenderán. Entonces yo le preguntaba, venga, ¿y tú cómo lo pondrías? Y entonces él me decía, digo, ojo, tiene razón. ¿Sabes? Ellos te hacen unos razonamientos incluso para la portada, tú le preguntas. Incluso nosotros en la editorial, cuando son libros de niños, yo le pregunto a mi hijo, y hay veces que hacen unos razonamientos, o sea, estamos 4 adultos y el ilustrador, y llega el niño y enseguida te dice el quite la cuestión de qué es lo que falla en la portada. Fíjate. Te quedas y tú dices, pues qué verdad. Qué buena ayuda, ¿verdad? Fundamental. Y cuando venían los amigos de mi hijo a casa, venga, vamos a leer un ratito. Sí. Y jolines, es muy gratificante que ellos te vayan diciendo, o que algunos lectores cero, que son hijos de mis amigas, que te digan, jolines, le he dicho a la niña ya que por favor, que ella tiene que apagar la luz. Y tú dices, jo, eso es una buena señal. Bueno, eso es un estímulo, vamos, importantísimo, ¿no? Para un escritor. Como escritor es llegar a esa persona que está al otro lado del papel. Pero es también, sobre todo en el caso de los niños o de los adolescentes, que es como mucho más delicado llegar a ellos, profundizar, les va a marcar más lo que tú les quieras transmitir a través de esa lectura. El saber que en un momento dado la disfrutan, que pueden tener una lectura quizás diferente a la tuya, porque no siempre vamos a tener el mismo punto de vista, pero que les gusta y que son capaces de asimilarlo, es fundamental. Sí. Es, bueno, súper gratificante como escritora, como madre, como persona ya directamente. Con lo cual vendrán más libros también dentro de este campo, el de la literatura infantil. ¿Tienes algo en mano? Porque siempre, fíjate, siempre que has venido aquí, Ana, me has hablado del siguiente proyecto. ¿Entre manos hay algo o no? Pues mira, este libro podría tener perfectamente continuación, ¿de acuerdo? Si vemos que funciona, que efectivamente llega bien a los niños, podría tener perfectamente continuación con ese mundo de fantasía que yo he creado, con muchísimas más cosas que les pasan a nuestros hijos, que parece que su vida es muy sencilla y no. Y muchas veces los padres nos vemos desbordados, que no sabemos cómo encauzar ese miedo que les preocupa. Sí, yo creo que este libro podría tener perfectamente continuación, y si no, yo iría también hacia un libro de adolescentes. Sí, tengo ahí varios proyectos en mente, no lo sé, ya dentro de poco vendré y te los contaré todos. Claro que sí. Sí, yo creo que al final es buscar lo que en ese momento te apetezca. A mí nunca me gusta encasillarme solamente en un género, porque al final la vida son muchas situaciones de diferente índole,
Y igual que esta historia del amigo de mi hijo a mí me marcó para decir, jo, yo he escrito Bajo tu luna por el tema del bullying para adolescentes, pues para cuando mi hijo o mis hijos llegan a un poquito a la adolescencia, que ya están casi, Sí. pero cuando llegan al instituto, cuando en un momento dado puedan tener algún problema, que tengan ahí una lectura que quizás les pueda ayudar en un momento Sí. dado. Pero este libro me ayudó a darme cuenta de que los problemas de los niños cada vez están Sí. cuando son más pequeños. No podemos pensar que su vida es tan sencilla, Ujú. porque hay que recordar cuando nosotros éramos niños o como cuando éramos adolescentes, como un problema que para los adultos les parecía algo insignificante, para nosotros era un mundo. Claro, totalmente. Entonces hay que verlo a través de sus ojos y saber enseñarles que se pueden superar esos malos Sí. momentos, que a lo mejor no es para tanto, pero no simplemente decirle, no es para tanto, si es que eso no pasa nada, Sí. sino intentar meterte en su pellejo e intentar resolverlo con Sí. él. Entonces, este libro nació de eso y a lo mejor luego otra historia se cruza por mi Sí. cabeza y digo, venga, pues ahora escribo otro libro de otra temática totalmente distinta. Bueno, en todo caso lo comentaremos, Sí, porque la verdad nos gusta mucho hablar de literatura aquí con Ana, en el programa, en la radio, y la ocasión era presentar el Club de los Cacamonstruos, sí. pero fíjate, nuestras conversaciones siempre terminan por otros derroteros. Eso es que nos Un poco gusta, de ¿verdad?, todo, hablar de porque literatura. Es que al final la vida es un cómputo de muchas cosas, entonces es inevitable. Pues Ana, un placer tenerte aquí. Te despido hasta la siguiente ocasión en la que Sí, sigamos seguro, hablando aquí de enseguida. libros. Siguiente proyecto de Ana Coto Fernández. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.